¿Qué tal, latinoeuropeos? ¿Cómo estás el día de hoy por ahí? Hoy vamos a hablar de un tema que siempre es muy solicitado porque los tiempos en los cuales se puede obtener la nacionalidad, bien sea de Portugal o de España, es muy requerido por ciertas personas que desean migrar hacia Europa, hacia estos dos países, pero que quizás los están usando como un trampolín para en un futuro. Quizás porque lo tienen así planificado o porque después sale alguna oportunidad de irse a vivir a Alemania, a Holanda, a Francia, etcétera. Pero la única manera que realmente se puede hacer esto es al tener una nacionalidad de alguno de estos dos países y con ello un pasaporte europeo. Que el pasaporte europeo ya te permite residir en cualquier país de la Unión Europea sin ningún tipo de inconveniente. Entonces hablemos de los tiempos para estos dos países, pero también hablemos de los tiempos de residencia. O sea, de manera muy breve, vamos a hablar inicialmente es cuánto demoras en tener tu residencia temporal y provisoria y luego tu residencia permanente, con lo cual ya podrías solicitar una nacionalidad. En el caso de Portugal, vamos a hablar de tiempos idóneos o normales. En este momento en Portugal hay un proceso de otorgamiento de residencia para una inmensa cantidad de procesos de manifestación de interés, lo cual ha hecho retardar los procesos normales o los tiempos normales. Pero vamos a hablar de casos en los cuales se cumplan los tiempos. Vamos a ponerte un ejemplo, una visa de búsqueda de trabajo, con la cual tú llegas a Portugal, consigues tu trabajo y al cabo de 4 o 5 meses tienes tu cita para la residencia y con ello ya obtienes el cartón de tu primera residencia. O sea que en unos 6 meses podrías tener tu cartón de residencia en la mano. Desde el momento que llegaste a Portugal hasta el momento que consigues la primera residencia, tu cartón a la mano serían unos 6 meses. En ese momento obtienes una primera residencia que es la residencia provisoria o temporal, la cual tiene una vigencia de 2 años, esa primera residencia. Al cabo de esos 2 años, tú debes renovar esa residencia, la cual vas a poder tener nuevamente como temporal o provisoria por 3 años más. Sería primera residencia 2 años, segunda residencia por 3 años y al completar esos 5 años, vas a poder optar por una residencia permanente y por una nacionalidad, porque tú puedes activar tu proceso para tener que es lo más recomendable, tener tu residencia permanente y al tener tu residencia permanente activar el proceso de nacionalidad, porque el proceso de nacionalidad lleva muchísimo más tiempo. Entonces es preferible que tengas tanto tu residencia permanente inicialmente y actives tu proceso de nacionalidad o ciudadanía portuguesa. Esos son los tiempos para Portugal. En el caso de España, no existe la visa de búsqueda de trabajo. Ya vamos a poner un ejemplo que llegas es con una visa de trabajo, o sea, con una oferta laboral, ya un contrato con una empresa. Entonces tú vas a llegar y a la cuestión de un par de meses ya vas a tener una cita para tener tu cartón de residencia de España, que la primera residencia, la vigencia es por 1 año. Luego vas a tener una renovación, que esa segunda renovación es primera renovación por 2 años y luego una segunda renovación que sería por 2 años más. Entonces tenemos la primera por 1 año, la segunda por 2 años, la tercera por 2 años y al completarse esos 5 años vas a poder optar por una residencia de larga duración. En el caso de España no significa que con esos 5 años vas a poder optar por la nacionalidad de España o ciudadanía de España, porque hay diferentes tópicos o diferentes maneras o tiempos para la nacionalidad en España. Ya lo vamos a ver. Pero también tenemos que en España ver algo diferente, que es las personas que están en esos procesos de arraigo. Recuerda que los procesos de arraigo, cuando la persona llega a España, pueden pasar 2 o 3 años o hasta un poco más
para que esta persona pueda activar el proceso de su residencia. O sea, no es como llegar con una visa. Si llegas con una visa de trabajo, rápidamente vas a tener tu residencia. Pero si llegas como turista o un proceso de asilo o por razones humanitarias, etcétera, vas a tener que esperar 2 o 3 años. Con la última modificación de la ley de extranjería, todos los arraigos se bajaron para que se comience el proceso a los 2 años. Y ahí es que empiezas el proceso para obtener tu residencia, o sea, tu primera residencia, que también sería la primera residencia por 1 año y luego 2 renovaciones por 2 años cada una. Así que esos tiempos hay que tenerlos bien claros. Muy bien, tenemos claro entonces cómo son los procesos de residencia en Portugal y en España. En Portugal, mientras tú estés como residente temporal, tú puedes viajar a cualquier país de la Unión Europea, viajar como turista, siempre con tu cartón de residencia de Portugal y con tu pasaporte de tu país de origen. Si eres de Chile, con tu pasaporte de Chile. Si eres de Argentina, tu pasaporte de Argentina. No es que solamente puedes viajar con tu cartón de residencia. Te puedes mover por la Unión Europea con tu residencia temporal. Si deseas trabajar en otro país que no sea Portugal, lo puedes hacer, pero solo si te contrata una empresa de Portugal y te envía a trabajar a otro país de la Unión Europea. Ya cuando cumplas los 5 años de residencia ininterrumpida, o sea que hayas estado saliendo sin exceder los tiempos de Portugal, repetimos, vas a poder optar por la residencia permanente y por la ciudadanía de Portugal. Al tener tu pasaporte de Portugal y pasaporte europeo, vas a poder trabajar y vivir en cualquier país de la Unión Europea. En el caso de España, quería colocarte esta biografía aquí para que observaras que hay unos tópicos de diferencia con respecto a lo que hablamos de Portugal, aunque en Portugal también hay otros tiempos si eres familiar de un ciudadano portugués. O sea, si eres familiar o estás casado, eres hijo, obviamente vas a obtener con mucha más celeridad y rápidamente tu ciudadanía portuguesa, ¿sí? Ese es algo que no mencionamos con la parte de Portugal, pero lo traemos en cuenta ahora. Pero en la parte de la nacionalidad española, como puedes ver aquí, se puede obtener a los 5 años para aquellas personas que hayan obtenido realmente la condición de refugiado. Es a los 5 años. Y aquí el punto muy importante para todos nosotros los latinoeuropeos, iberoamericanos. Fíjate que son 2 años para los nacionales de países iberoamericanos. O sea, que tú, que vienes de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de todos los países iberoamericanos, con 2 años de residencia en España vas a poder obtener tu ciudadanía, tu nacionalidad española. Hay otros temas para los casos que sería necesario 1 año, pero que lo vamos a dejar para otro video. En este momento queremos concentrarnos con esto, lo que son los países iberoamericanos. ¿Y cuáles son estos países iberoamericanos? Pues veámoslo para que no quede ninguna duda de cuáles son. Fíjate que viene del portal directamente del gobierno de España, porque todos sabemos cuáles son los países iberoamericanos, pero quiero dejarlo aquí bien claro. Sería Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces, todos estos países, las personas que lleguen a España, que obtengan su primera residencia, luego renueven su residencia y ya lleven 2 años continuos con residencia, van a poder activar su proceso para la nacionalidad española. Esa es una excelente noticia. Ya tenemos claro entonces cuáles son los tiempos para obtener la nacionalidad en Portugal y en España. Y recuerda que en el caso de España, si eres una persona que entonces primero tuvo un proceso de arraigo, no va a ser tan rápido porque tu primera residencia va a tardar unos 2 o 3 años. Y luego entonces vas a tener que tener 2 años con residencia y ahí poder activar. O sea, prácticamente iban a ser los tiempos muy similares a los de Portugal. Pero si llegas con una visa de trabajo u otra visa que no sea de estudiante, muy importante, las residencias por estudio
no se computan, no se contabilizan para efectos del pedido de nacionalidad. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, vas a tener que esperar un poco más en España si llegas para efectos de arraigo. Ya perderías esa bondad de esos 2 años, porque serían 2 años, pero con esos 2 o 3 años de ese proceso de arraigo que es un poco largo. La mayoría de las personas desean este tipo de beneficio de tener la nacionalidad porque desean trabajar, vivir en otro país europeo. Cuando llegan los 5 años de residencia temporal y activas la residencia de larga duración o residencia permanente, no significa que no puedas salir a trabajar en otro país de Europa, porque tú podrías solicitar la residencia de larga duración UE, Unión Europea, que te permite hacer un proceso para buscar trabajo. Ejemplo, en Alemania, tú vives en España y quieres trabajar en Alemania y ya tienes 5 años en España, ya tienes residencia permanente de larga duración, puedes activar residencia de larga duración UE, Unión Europea, el cual te va a permitir ir a trabajar a Alemania, pero debes cumplir con ciertos requisitos del contrato de trabajo, demostrar medios de subsistencia, seguro de salud, etc. Caso contrario, si lo haces ya teniendo nacionalidad española, no tienes que cumplir con esos requisitos. Así que, por donde lo veamos, es mejor activar el proceso de nacionalidad tanto de Portugal como de España si deseas irte a vivir a otro país de la Unión Europea. Bien, entonces ya sabemos los tiempos que necesitas para poder activar tu solicitud de nacionalidad española o nacionalidad portuguesa. Una acotación importante es que en ese momento, después de los 5 años con la residencia portuguesa o después de los 2 años con la residencia española, vas a poder activar el proceso. Pero ese es un proceso que lleva tiempo. En el caso de España está arreglado que debería demorar 1 año, pero la mayoría de las veces se excede a 1 año y medio, 2 años, aunque en los últimos tiempos ha habido casos de aprobación de 8 o 9 meses, menos de 1 año. Y en el caso de Portugal tarda también 1 año y medio, 2 años, pero hay un nuevo sistema que hace pocos meses se instaló y que se supone que va a dar celeridad para que en menos de 1 año tengas tu respuesta de tu proceso de nacionalidad. Es importante tener esos tiempos claros de cuánto dura el proceso desde que activas la solicitud. Entonces ya con eso estamos listos. No te quedes con esta información porque seguro que es de utilidad para ti, pero es de utilidad para muchísimas otras personas que lo necesitan. Comparte el video con familiares, amigos, conocidos en tus redes. Compártelo porque realmente es de mucho beneficio para todas las personas que desean migrar, venir aquí a Portugal, a España y tener una vida mejor. Recuerda también que en Latinoeuropeos en Instagram tenemos mucha información como esta, muy valiosa para que sigas mejorando tu vida aquí en Portugal, tu vida aquí en España. Y en el canal de YouTube no dejes de suscribirte. Te lo digo todos los videos. ¿Por qué? Porque es gratuito, no te cuesta nada. Apoyas mucho el canal y activa la campanita para que te lleguen esos videos, te llegue esa información de que ya tenemos un nuevo video que seguro es de muy buena información para ti. Gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.